Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en MXN, su televisora. Mi nombre es Lilia Arellano. Estamos en Estado de los estados y lo pongo en antecedentes. Aunque bueno sería que nos hiciera favor de ver el programa anterior porque se discutió en lo general, así como lo hacen en las cámaras, ¿verdad? Los curuleros, en lo general, algunos puntos de la nueva Ley Federal del Trabajo. Pero, bueno, pues el licenciado Chilón y los señores que nos hacen favor de acompañarnos, que ahorita les voy a dar a ustedes nuevamente los nombres, pues me dijeron que había que poner orden. Entonces, que primero nos vamos a el derecho colectivo, el terreno laboral y después a lo individual. Así que en estas pues 2 medias horas en las que hemos dividido este programa, que creo que no les va a alcanzar porque como buenos abogados todos hablan mucho. Está José Juan Chilón, presidente de Licenciados en Derecho, Juristas y Litigantes del Estado de Quintana Roo. Gracias, muy amable. Pues esto no me lo voy a aprender nunca, ¿eh? Consejo de Licenciados en Derecho, Consejo de Abogados por ahí. Pedro Moreno, expresidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo. Buen día, gracias. Luis Héctor Sartí, expresidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 56. Muchas gracias y por la invitación. Francisco Colunga, socio director de Colunga Abogados Laborales. Gracias, Lidia, por la Bueno, invitación. ya conocidos por ustedes la semana anterior. Y pues, a ver, usted que es el que trae ahí la minuta, Pues sí, eso la es orden del día, exactamente. ¿verdad? Y es el que tiene experiencia Es el que sindical, cree que me va a ¿eh? meter al orden, ¿eh? Fíjate, estás Hay que- tan equivocado. No, yo aporto lo poquito que sé, con todo No, cariño. por eso de meterme al orden. Mire, quiero empezar diciendo que el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo establece qué es un sindicato. Para hablar de derecho colectivo hay que conocer qué significa un sindicato, para qué se constituye, quiénes los constituyen, cómo se conforma, por qué. Y el 356 dice, sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, defensa y mejora de sus respectivos intereses. O sea, es el Eso sindicato puso- de taxistas eso aquí, puso- que es un sindicato de patrones. Podría ser. No, un ejemplo. Podría ser, exacto. Sí, hay sindicatos de patrones, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el objetivo del sindicato? Pues defender sus intereses. Eso marca la Ley Federal del Trabajo. Luego, entonces, ¿quiénes conforman el sindicato? Pues los que lo constituyen. Los que están en el acta constitutiva, los que le dan vida. La ley marca que deben ser 20 miembros para poder constituir un sindicato. Y en ese marco hay que solicitar el registro, o sea, registrar el sindicato, que la autoridad laboral te otorgue una toma de nota, así lo marca hoy la ley. Ya con la reforma que viene, creo que es lo mismo, traen otro término, otro concepto, que es un documento, ¿no?, que ellos van a expedir, pues que va a seguir siendo una toma de nota, ¿no?, para poder validar que exista o no un sindicato. El derecho colectivo es primicia del derecho, o por lo menos era hasta ahora la primicia del derecho. Si un sindicato emplazaba huelga, defendía los derechos colectivos de sus representados y la autoridad tenía la responsabilidad de atender esa lucha representativa, que es finalmente una lucha colectiva y se entendía como una lucha colectiva en favor de la sociedad porque representaba a muchas familias. No hay que olvidar la lucha obrera, los resultados positivos de la lucha obrera, bueno, pues el seguro social, el Infonavit, la pensión, la jubilación, la incapacidad, las vacaciones, quieran o no aceptarlo, son resultados de una lucha obrera histórica, no de los actuales Pacto de sindicatos, utilidades. no de los actuales sindicatos, sino de los sindicatos originales, cuando de verdad se defendía la lucha colectiva, ¿no? Entonces, en ese escenario, la Ley Federal del Trabajo hoy está sujeta a una reforma muy interesante que consideramos pues que es positiva en cierta forma, pero también deja algunos vacíos que yo creo que aquí ya los expertos van a tocar, ¿no? Bueno, pues aquí un punto importante es que mientras que no existan este nuevo Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, van a seguir siendo las juntas locales de conciliación y arbitraje quien tomen nota de ese registro de los sindicatos, de esas asociaciones, y en el caso de la competencia federal, precisamente la Dirección General de Registro de Asociaciones, que es quien toma nota de igual forma de aquellos sindicatos de competencia federal. Sin embargo, ¿qué sucede? Comentábamos en el programa anterior que ya con esta aprobación prácticamente desaparecen las facultades colectivas de los estados, se federaliza
el derecho colectivo del trabajo para que sea precisamente este Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales quien pueda emitir y llevar no solo las tomas de nota, sino el control de los contratos que se revisan año con año, y a partir de ahí pueda tener una armonía nacional con un registro único. Sin embargo, la problemática viene en la implementación, porque así como hay sindicatos el día de hoy locales, pues habrá sindicatos nacionales que tendrán una representación prácticamente en cada una de las entidades del país. Las centrales obreras. Las centrales obreras, CTM. pero pueden ser sindicatos inclusive de empresa, una empresa Bimbo, FEMSA y demás, que en un momento dado tienen una sucursal bien establecida en la cual se rigen por un solo contrato colectivo a nivel nacional, pero que es aplicable tanto a la matriz como al resto de sus centros de distribución, sucursales y demás, que para efectos de esas renovaciones en las cuales prácticamente señala el decreto que el 30% de los trabajadores deben de aprobar lo que se convino, bueno, pues no se antoja sencillo esa aprobación. Alguna vez, seguramente tuve la oportunidad de asistir. A lo mejor lo hicieron pensando como en la consulta pública, ¿no? Que, oye, a ver, aquí hay estas 5 preguntas, ¿sí o no? ¿Sí Hay o no, 5 sí preguntas, no? pero ahora no nos y podemos... a lo mejor así de, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? No nos podemos apoyar ni los medios tecnológicos, porque como exige que sea voto libre, secreto, directo. personal y directo, bueno, pues tiene que ser a la antigüita en la urna. Eso da mucha certeza y transparencia hasta cierto punto, pero cuando el escrutador va a ser el mismo líder sindical, pues ¿qué va a decir? Lo aprobaron. Por Qué unanimidad bonito. queda aprobado. Esa es una de las principales problemáticas que yo veo en la implementación, que al final del camino será muy difícil que le quiten esa administración del contrato colectivo, porque pueden converger en una misma empresa 3 sindicatos. Doy un ejemplo muy sencillo. Uno representa el 30%, otro representa el 32%, otro representa el 33%. ¿Cuál va a administrar? Bueno, pues el del 33%, pero el que va a llevar la elección, el que va a fungir como el INE Es y el organiza del 30, todo esto es el del porque es el que- 33, seguramente llevará ventaja sobre el del 32 y el del 30 para el momento del conteo, lo que será en la práctica difícil de aterrizar. Va a estar complicado. Mira, yo creo que lo que podríamos hacer para enriquecer también toda la información que estamos dando y que no resulte confusa, a mí me gustaría partir de un tema inicial, que sería el cómo de verdad en el día a día nos va a afectar esta reforma. Yo te podría hablar de cómo funcionaba o cómo nos va a afectar al sector patronal de alguna manera. Esto es muy sencillo. Bueno, el primero, poner también muy claro que esto no inicia su vigencia mañana, es decir, esto estamos pensando que hoy se publica y bueno, establece la misma reforma ciertos tiempos, ¿no? Para que se abran los tribunales o los tribunales laborales, para que se abra el Centro Nacional de Registro. Estamos pensando que esto va a terminar cuajándose en alrededor de 4 años, es decir, para que no alguien del auditorio diga, pues yo ya escuché que yo mañana ya puedo ir a pedir elecciones en mi sindicato y se empieza a hacer un tema. Esto va a tener una aplicación paulatina. Ahora, después lo haremos en la parte cuando empecemos a hablar del tema individual. Me gustaría también abordarlo de esa manera, pero yo les puedo decir qué va a pasar en la realidad a todos los patrones o inclusive empresarios o pequeños empresarios que nos ven. ¿Qué es lo que pasaba antes? A final de cuentas, así de claro, Lidia. ¿Qué es lo que sucedía con el tema sindical? Nosotros como patrones, cuando ibas a abrir desde un changarrito hasta un hotel, todos estábamos sujetos a que cualquier sindicato, sin conocer quiénes eran tus trabajadores, te emplazara a huelga por firma de contrato colectivo. ¿Qué significaba esto? Que te demandara literalmente ante la Junta de Conciliación el yo quiero ser tu sindicato. Oye, pero ni trabajadores tengo, es más, tú ni sabes quiénes son mis trabajadores. No me importa, porque la ley me faculta a primero estallarte la huelga antes de que siquiera podamos entrar en la disputa de quiénes son tus trabajadores o no. ¿Qué es lo que sucedía? Que la única aspirina para eso era el ya tener un contrato colectivo. Es decir, lo que señalaba la ley era, bueno, patrón, si tú ya tienes un contrato colectivo, entonces ningún sindicato podrá venir a emplazarte a huelga por firma de contrato colectivo. Te podrán demandar la titularidad si tienen a la mayoría de los trabajadores. Ya era un proceso más complejo
que simplemente elegirte y decir, tú me gustas para que yo sea tu sindicato. Entonces, ¿eso a qué nos obligó a los sindicatos? Vamos a hablar en plata, digo, al final de cuentas, como debe de ser y así de claro. ¿A qué nos obligó a los patrones? Pues muy sencillo. O buscabas al menos malo de los sindicatos, o tal vez a quien te podría rendir. O generabas tu sindicato blanco. O hacías tu sindicato blanco, que era simplemente, ¿para qué? Para que existiera físicamente el papelito en la Junta de Conciliación, de manera que eso obstaculizaba el que cualquier sindicato te quisiera demandar. Entonces, eso era el modo de operar. ¿Cómo nos va a afectar ahora a nosotros los patrones? Bueno, pues que eventualmente se supone que inclusive eso en detrimento del poder de los sindicatos, ahora se supone que el sindicato va a tener que tener una lista nominal de tus empleados firmada, en donde quien quiere casarse conmigo no es el sindicato sin saber quiénes son los trabajadores, sino que son los trabajadores quienes tienen la voluntad de formar el sindicato o formar parte de ese sindicato para casarse conmigo. Eso es de lo que se trata y cómo nos va a afectar en el tema patronal, el tema de los sindicatos. Eso por el inicio, por el matrimonio. Pero ya la operación, imagínate nada más la complicación que va a ser. Porque todo esto de lo que están hablando, que nos puede hablar tal vez Pepe Juan más en el tema de cómo funciona ya la organización del sindicato, ahora yo voy a estar a expensas, si viendo de que cualquiera venga y me reclame la firma de contrato colectivo, voy a estar a expensas de a ver cómo me va, porque ellos van a hacer su vida sindical súper democrática. Es correcto. Y pues de repente, imagínate, a mí lo que me preocupa es tener el hotel operando, tener el hotel abierto, que trabajemos y que se saque la producción a una fábrica, lo que sea. Pues imagínate si ahora de repente, oigan, es que ya vino otro sindicato y vamos a hacer elecciones. Yo no auguro que esto sea la forma más pacífica de que se vayan a resolver esos problemas. Pero ahora, ¿cómo va a funcionar? Pues El artículo 387 hoy dice, el patrón que emplee trabajadores, ¿ok?, tendrá la obligación de celebrar un contrato colectivo de trabajo cuando un sindicato lo solicite. Eso marca. Lo que le daba la carga de obligación al patrón, no a los trabajadores. El 123, el 133 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe a los patrones intervenir en asuntos sindicales hoy. Entonces, la obligación era del patrón. 387, patrón, tú tienes trabajadores de la construcción, la ley dice que tú tienes que firmar un contrato colectivo de trabajo. ¿Estén o no estén de acuerdo los trabajadores? Sí, eso marca la ley. Era obligación del patrón. 387. 450, el patrón podrá ser emplazado a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo en virtud de que hay trabajadores que competen a esa industria y hay un sindicato legalmente constituido con toma de nota que ejerce su facultad de firma de contrato colectivo. Vengo que me firmes el contrato. De manera tal que el emplazamiento a huelga y la solicitud de firma de contrato está previsto en la ley. Es un asunto legal. Bien, ¿quién debía firmar el contrato? Pues el patrón, sin necesidad de consultar a los trabajadores. Es más, le prohibían consultar a los trabajadores si estaban de acuerdo en firmar con ese sindicato o no. 133 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, con la reforma, se lo invierten. Ahora dicen, para que yo emplace a huelga a un patrón por firma de contrato, tengo que consultar a los trabajadores, lo cual es correcto, y decirle, ¿ustedes están de acuerdo en que se firme? El problema es que ahora sí le da facultad al patrón para decirle a los trabajadores, oigan, a ver, ¿quién quiere firmar con este sindicato? Lo que hoy prohíbe el 133, en la reforma se le autoriza al patrón. No, pues no nos convence, pues no. A ver, entonces, si un trabajador se afilia con la CROC, otro con la CTM, otro con la FESOC, otro con la CTC, los cuatro podrán firmar contratos colectivos de trabajo. Pero no es solamente eso, sino que tú como sindicato tienes que conocer a los nombres de las personas, el cargo y todo demás que ocupan dentro de esa empresa. Ahora, en la ley se establecía que la injerencia del sindicato en materia de contrato colectivo no era injerencia en la empresa. Ahora ya le da facultad al sindicato para entrar directamente a la fuente de empleo y ahora sí, en plazo de huelga, pagamos la fuente de empleo porque va a haber elecciones. Así lo están planteando en la reforma. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué va a pasar? 5 sindicatos nos vamos a la huelga, pues cerramos el hotel y a ver quién gana el contrato colectivo. Y la autoridad deberá avalar. ¿Y el procedimiento? No, claro, el procedimiento, no, pues está previsto el procedimiento en la ley. Y aquí como en la política, el prometer no empobrece. Entonces yo llego como sindicato y digo, te voy a dar esto, tú eres el titular, yo les voy a duplicar el salario, yo les voy a conseguir el doble de aguinaldo, el doble de vacaciones. Claro, claro. ¿Quién va a votar por mí? Pues la mayoría. Pero al momento de aterrizarlo, el patrón va a decir, oye, es inviable lo que me estás pidiendo. Esto es lo que está sucediendo en Matamoros
que por abrirse tanto el abanico y la puerta, que tan malo es que no haya huelgas, como que se estallen huelgas por cualquier cosa. Que por cierto, aquí y no se hay... contamine. ¿Por qué? Porque la gente... ¿Y la votación? Lo que le interesa al trabajador es cuánto se lleva la bolsa a fin de la semana o a fin de mes. No me interesa si estoy con el sindicato A, B o C. Yo lo que quiero es llevarme más dinero a la bolsa. Entonces, este tipo de cuestiones, lejos de integrar a los trabajadores, los va a desgastar, los va a dividir, y al momento que vean que no les prometió el que ganó esa elección por la administración del contrato colectivo de trabajo, y que les digan, yo traigo otros números, bueno, pues a partir de ahí va a ser un problema, porque va a llegar el sindicato C o el sindicato D y se la van a pasar detentando el contrato colectivo, que no hay un límite para tal efecto. No lo haya, la producción... Pero ahí viene la votación directa de los contratos, porque ahora esos contratos, anteriormente no se los hacía de conocimiento al trabajador, solamente entre el líder sindical y el patrón. Ahora no, hay que hacerse el conocimiento a los trabajadores, y los trabajadores van a votar por cuál contrato les conviene, de manera directa. De manera tal que si mi contrato dice que el sueldo es de 3,000 pesos diarios, el patrón tendrá que ajustarse a los 3,000 diarios que fijó mi asamblea y mi sindicato. A ver, la lucha por los contratos colectivos ha sido de siempre. Ah, sí, de siempre. Nada más que ahora en lugar de ser 2 o 3, pueden ser 5 o 6. Pero estaba controlada la lucha. No, regulada. Había los acuerdos en lo oscurito como siempre. Te voy a poner un ejemplo. El Hotel Cristal, que ahora es el HK o el no sé qué. NH, ándale. Resulta que hubo moquetazos ahí cuando estaban construyendo el hotel, porque tanto la CROC como la CTM estaban peleando el contrato colectivo. Correcto. Claro. Y hubo zafarrancho, y hubo heridos, y hubo de todo ahí en las propias instalaciones del hotel. Cuando lo llaman a conciliar por parte del gobierno del Estado, llegan a un acuerdo definitivo. La CROC no iba a meterse en el renglón construcción, iba a ser el de gastronómicos. Y con eso ellos iban a garantizar sus contratos para la operación del hotel. Y CTM la construcción. Y entonces eso empezó a darle fuerza a la CTM, porque en los momentos en los que se registra este zafarrancho, la CROC estaba mucho más arriba que la CTM. Tenía prácticamente tanto construcción como operación de los principales hoteles, que en ese momento serían 10 o 12. Es un acuerdo, entonces las peleas existen, pero los acuerdos en lo oscurito se han dado desde siempre. Ahora, con esto que ustedes están exponiendo, yo me quedé con la duda. ¿Quién está ahora detrás del negocio de las outsourcing? Porque si yo soy una empresa, pues yo prefiero pagar ahorita mi pasivo laboral, los liquido a todos con todo y su sindicatito, y me voy a una pagadora que no voy a tener ningún problema, va a ser de ellos lo del sindicato y va a ser de ellos lo de todo. Esto no abre las puertas para que el negocio de las outsourcing intocables pero ahí viene el crezca, porque, a ver, en un momento determinado se les entregó a los bancos el dinero de las pensiones, y con el fondo de retiro, ellos son los que ganan comisiones con las AFORES, son las que ganan comisiones, las que manejan las lanas, las que te dicen, pues lástima, Margarito, porque fíjate que en ese rengloncito que me autorizaste de un porcentaje para invertir en inversiones de riesgo, pues perdimos, ¿no? Oiga, pero dígame, ¿contra quién perdí? No, pues eso sí no te lo puedo decir, porque, o sea, no hay ni una sola cuenta clara. Entonces le entregaron a un grupo, a los bancos, un negocio y un depósito de dinero que no sabemos si trabaja, no trabaja, si se lo prestan al gobierno, si realmente qué hacen con él. Si está, ¿verdad? Y ahora no le estarán entregando a los que tienen las pagadoras y las outsourcing una mayor posibilidad de hacer negocio. Porque tú que llevas a los patrones, tú les aconsejarías eso, ¿no? Sí, puede ser. Ahora, ¿quieres una pista de que estás en lo correcto? En las mesas de análisis de esta reforma de la Cámara de Diputados, de la Comisión del Trabajo, cuando se levantó la mano por los patrones, por ejemplo, por ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que estuvimos participando activamente
y decíamos, bueno, y este tema de los outsourcing, porque pues también se entiende que se tiene que regular, para bien o para mal, se tiene que regular. Y la respuesta fue muy sencilla, no se preocupen, ese tema, que es pequeño detallito, lo analizaremos en agosto, en el siguiente periodo ordinario, así que nos vemos en agosto, muchachos, y allá lo analizaremos. Esa es la pista de por dónde va el tema de los outsourcing. Pues porque al final de cuentas, Ahora, cuestiones que sean así de, inclusive de impreparación o que sean de errores humanos, no las hay, hombre, son muchos los que están ahí involucrados, escuchando, como para que tú digas, ay, bueno, pues es que nos equivocamos, perdón. No, a fuerza hay un objetivo detrás, como lo ha habido siempre. El maestro Sardí dio una opinión muy acertada cuando mencionaba en cuanto al tema colectivo de la duda. Es donde viene lo que usted quiere, a lo que quiere llegar. Yo voy a decidir como centro cuál va a ser, si pasa y cuál no pasa. ¿Cuál está en duda? No, a mí no me queda claro, tengo la duda de que este contrato no va a pasar. Y no pasa. Y no pasa. Es totalmente discrecional a favor del interés de la persona que fue propuesta por el presidente de la República y aprobada por el Senado, esa terna, y le están dando esa facultad para decir este pasa y este no, dependiendo del por interés indicaciones que exista. Empezando porque aunque el Senado rechace la terna, ¿lo vuelvo a mandar? la ley dice que al segundo o tercero pues, lo va a mandar y lo va a imponer. ¿Quién hace una síntesis? Un punto a favor de este asunto es que ya, por fin, y qué bueno que así sea, se agrega la extorsión a los patrones vía amenazas de huelga para obtener recursos como causal para pérdida del registro sindical. Pues estamos salvados. O sea, bueno, es un punto a favor. Digo, ahorita tú pones una denuncia, hoy te emplazan a huelga y procede el emplazamiento, aunque no procede el emplazamiento. Hablemos en plata, hoy mismo hay toda la vida se ha dado esa extorsión también y ese es el estilo de ¿Cuántos registros sindicales se han retirado por extorsión? ¿Cuántos? No es vinculatorio. Yo te digo, ¿cuántas responsabilidades vieron ustedes cuando eran autoridades? ¿Cuántas responsabilidades vieron a un sindicato por incurrir en este tipo de prácticas? Ninguno, señores, no. Bueno, pero es que además vamos a decir que lo correcto, ¿no? Lo educado es que tú le digas, oye, te voy a emplazar a huelga para el próximo 1 de mayo. No, es al revés. Primero te emplaza a huelga y después te notifico. Si no, el 1 de mayo llegas y le cierras. Y eso sí procede porque ya lleva 2 años sin aprobar ningún emplazamiento. ¿Cómo funcionaba? Agarraban la sección amarilla y empezaban uno por uno a emplazar a todos los de la cuadra. No conocían al patrón, no conocían al trabajador, aprovechando esa laguna o vacío legal, la Junta le daba entrada. Por ley tienes que certificar si existe o no existe contrato colectivo previo. Claro, al no existir, se va por la libre. ¿Qué son los contratos de protección? Es una vacuna que cuesta X número de salarios mínimos al año, para que cuando hagan esa certificación digan, hay un contrato colectivo y ya no va a caminar. Esa fue la reacción que dieron los patrones a la acción de la extorsión que estaban recibiendo. ¿Y quién quedó en medio y quién perdió? El trabajador. Porque empezaron a desgastarse las figuras sindicales, empezaron a dejar de creer en ellos. Las cuotas sindicales, que es otro punto, ¿estarán dispuestos o no los trabajadores a que les hagan descuentos por concepto de cuotas sindicales? ¿Qué beneficios obtienen también? Entonces, son temas que es una enorme oportunidad para los líderes sindicales, para reconquistar a los trabajadores, para que los patrones que tienen contratos de protección le den entrada a esos delegados para que activen y sepan, bueno, este es el contrato colectivo y a partir de aquí pues vamos a partir, porque precisamente es la función del sindicato, lo que tú señalabas, que marca la ley, el buscar la mejora de las condiciones. Entonces, si mi contrato colectivo se traduce en un copy-paste de lo que dice la Ley Federal del Trabajo, no tiene razón de ser. En este decreto se está manejando que les van a dar prácticamente 4 años para que revisen sus contratos colectivos y si no, carpetazo. Y en esas revisiones se tiene que ver que cuenten con el 30% de los trabajadores del ánimo que conocen finalmente lo que se está negociando y al momento que vean que es una copia literal de la Ley Federal del Trabajo, seguramente estarán buscando más opciones. Y si los patrones no activan y dan entrada a esto, pues van seguramente a verse en problemas con los trabajadores porque van a buscar una segunda o tercera opción. Y la primera pregunta que van a subir va a ser, ¿y quién es mi patrón? Y a mí el nombre de patrón no me gusta, me suena como de hace
siglos, ¿no? Pero bueno, así lo marca la ley del trabajo, para mí es el empleador, pero a partir de ahí, las outsourcings también van a tener un foco rojo de decir, oye, pues yo dentro de mi primer contrato colectivo quiero que tú seas mi patrón, que tú me reconozcas el vínculo laboral porque tú te beneficias del trabajo personal subordinado. Esos son los retos que yo creo que tenemos a un corto plazo para que tanto trabajadores, sindicatos y empresas empiecen a convivir de forma más adecuada y armonía. Argumentando algo con lo que decía el maestro Sarti, algo interesante que me llamó la atención es que va a venir un empoderamiento de la mujer en materia colectiva. Ay, nanita. No, le comento porque ahorita viene equidad de género, de entender de que dentro del comité directivo tiene que ser igualitaria. Mayormente los líderes sindicales son hombres. Sí, sí. Y ahorita no, le dan entrada a la mujer para que sea parte del comité. Y va a ser equitativo. Está muy bien porque fíjate que los cirujanos plásticos van a ganar un montón. Cada vez que empoderan a una mujer, se opera las tetas, la cara, todo eso para ir muy a gusto ahí a sus juntas. Los estatutos. Eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Dime una que conozcas que no haya hecho eso. En la primera quincena. Sí, tenemos un año para reformar el estatuto, por cierto, de adecuarlo a la ley. La reforma dice que tener un año a partir de que inicie para que todos los sindicatos modifiquen la ley, modifiquen sus estatutos y se adecuen a la ley. Y algo importante, sí, se protege la reelección, se mantiene la reelección de los dirigentes sindicales, pero no por tiempo indefinido. O sea, la asamblea aprobará cuántas veces se reelegirá el comité ejecutivo. Los estatutos, ¿no? Y los estatutos, sí, el comité ejecutivo. Por eso, los estatutos se va a establecer que no puede ser por tiempo indefinido. Por ahí creo que el Bester Gordillo se había nombrado presidenta vitalicia del CENTE. Porque es un órgano que está fuera del sindicato. Pero Sí, ya lo modificó que en la 99 ley, años. Para entonces, allá, bueno. ya lo bajó 9. Ah, bueno, menos mal. Pero la ley te permitía que fuera vitalicio, ¿no? Sí. Y ahorita en la reforma dice se prohíben las dirigencias vitalicias, ¿no? Ya nada más del tema, pero se queda la elección. Otro asunto, el Consejo de Coordinación para la Implementación se va a conformar por 8 personas, 2 del Ejecutivo, 1 del Poder Judicial, 1 de Tribunales Estatales, 1 de la Secretaría del Trabajo Estatal y 1 de la CONAGO. O sea, algún gobernador también va a estar ahí, ¿no? Que van a conformar la coordinación, el Consejo de Coordinación para implementarla. El control va a ser Del Ejecutivo. un resumen Viene muy Hacienda. concreto. ¿Así ven? Sí. Consejo de Coordinación dice, Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma. ¿Quiénes lo conforman? Son 6. 2 del Ejecutivo Federal, de entrada ya lleva el control. 1 del Poder Judicial, 1 de Tribunales Estatales, habría que ver quién. 1 de la Secretaría del Trabajo Estatales, o sea, el Secretario del Trabajo de cada estado. Y 1 de la CONAGO. ¿Qué van a hacer los de la entrega-recepción, por Consejo llamarlo de alguna manera, de ¿no? coordinación. Un resumen muy concreto en tiempos, ¿cómo fue? Es muy sencillo. Peña Nieto, propongo que ahora todos los sindicatos los modifique, pero los maneje el gobierno federal centralizados, 2 años antes de las elecciones de presidente de la República. Pero esto tiene que estar dentro de un año. No se da, las llaves del coche completo, y entonces se quedan así temblando, pasa, y ahora a quien le entregan ese coche es al nuevo presidente de la República. Entonces ahora es la prisa, tienes que cumplir con los tratados internacionales, la libertad sindical, el Tratado de América del Norte. Bueno, ok, démosle eso, pero el control, la libertad sindical, perfecto, viva, pero el control del coche, ¿quién lo va a traer? Lo va a traer el presidente de la República. Ahora, ¿quién va a tener ese control? Esto va a quedar realmente andando dentro de 4 años. Entonces, a ver a quién le quedan las llaves de ese coche. Bueno, pues así va padeciendo con los sindicatos, ¿verdad? Y Es un padecimiento. Y hablando de lo de las llaves del coche, ¿qué va a pasar con el contrato colectivo de Ford Motor Company en Estados Unidos? Contempla una serie de prestaciones y al momento que lo comparan con el de México son totalmente inferiores. Pues van a querer equiparar a las condiciones que tienen en Estados Unidos la misma compañía. Van a pretender. Ahí van las fugas de capitales. Los de la Ford se van a poner felices. Pues mira, aquí les pagamos a estos una miseria, por lo que a estos les pagamos un montón. Nos van a mandar toda su producción. Por eso es que se asientan aquí. Pero a partir de que ya se abre esa democracia sindical y no existe un control, pues van a empezar a exigir lo mismo que tienen en Estados Unidos y pues se va a encarecer. Pues sí, pues la que lo mano de obra. exijan. Total. De hecho, el resultado de esa democracia sindical, por ejemplo, ya ven que la cláusula de exclusión pues, es anticonstitucional. Sin embargo, muchos contratos colectivos de común acuerdo con los patrones
lo mantiene. A ver, yo nada Porque más es una un pregunta control, ya para lo irnos. es un control de trabajadores, ¿no? Luz y Fuerza. Bueno, no Luz y Fuerza, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sus empleados son burócratas? No, ¿Hay un sindicato? es una paraestatal, pero No, es... la empresa como tal fue después concebida como, ya no es ni paraestatal ni nada, es como si fuera un ente privado. Pero resulta que todos sus trabajadores le cobran al gobierno, no le cobran a la Comisión Federal de Electricidad como tal, ¿sí? Sino son cubiertos sus salarios con él como si fuesen burócratas, como este cambio solamente fue por encimita. Pero La base, no. ¿Esa con qué se rige? La ley federal La ley federal normal no está en el apartado B porque fueron concesionarias. O sea, si les aplica Comisión esto. Federal- La pregunta es si les aplica, ¿Te si les acuerdas aplica que esto. Sí, Por supuesto. a ellos Porque, sí. por ejemplo, una queja en la Comisión O el de Derechos sindicato de la Humanos Comisión Federal. sobre cortes de luz o cosas por el estilo de la Comisión Federal de Electricidad no procede. Porque no es autoridad. Ajá, bueno, eso es lo que se cree. A mí me dicen Pero- los de la comisión, si usted dice, aquí entre nos, si usted, se presenta una carta en donde se queja de un servicio de esta naturaleza, bueno, pues porque existen menores de edad, porque hay personas ancianas, porque el lugar amerita que tenga que estar con aire, porque de otra manera se genera una serie de esto. Necesita puntualizar que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad pertenecen al gobierno. Y apoyado en eso es que usted está solicitando la intervención de la comisión. Esto no lo hacen porque la gente lo ignora. Sí. Es un tema administrativo, realmente, digo, para ahora sí que tasar... Bueno, entonces Pero el el proceso del sindicato de amparo- trabajadores electricistas ese no ha No, hecho su... es a lo- no han es a lo negado que voy. su contrato con el No. gobierno. Es a lo No. que voy. A lo que te refieres, que son dos Lidia, temas. es a que para efectos de amparo, la Corte ha dicho que la Comisión Federal de Electricidad puede equipararse a una autoridad, es decir, a un acto de autoridad para gozar de la protección en todo caso, en este caso del quejoso en materia de amparo, contra el tema del corte de la energía eléctrica, por ejemplo. Pero es un tema administrativo. Hablando realmente de quién rige el contrato colectivo como autoridad, o quién regirá el contrato colectivo como autoridad, y si le afectó o no esto, yo creo que sí, pero bueno, el maestro Sarti, que precisamente en su punta se litigaban los temas de Comisión Federal de Electricidad, mi criterio y mi idea es que sí es apartado A y sí le aplica todo esto. Toda la reforma. Sí, la Sí aplica. Toda la- Sí. Sí, es A parte todos de los trabajadores de la competencia Comisión Federal. Nos vamos al Y- corte y ahora el seguimos amparo. por lo individual. Estado de los estados. I've got you. Bueno, pues seguimos ahora con el derecho individual y pues la minuta la trae aquí Chilón, ¿verdad? Él es el que... ¿Por qué no te sentaste aquí, hombre? No había Ahí pasado está, allá. lidereando. Y mejor El líder. No, si no es falta de respeto.
la reforma contempla, platicamos hace un momento, el tema de las trabajadoras domésticas, ¿no? Que ya podrán tener seguro social, que se va a implementar un mecanismo. Espérame, antes de llegar a los nuevos registros, me corrieron. Trabajo en un outsourcing. ¿Qué? Yo, si me permite, les quiero compartir un poco la experiencia que tuve en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al igual que lo que nos pueda sumar. Una persona que es despedida injustificadamente de su empleo puede acudir a la Profedet. Ahí se busca una instancia conciliatoria, llaman al patrón, el patrón puede ir o no ir, no existe una sanción para que acuda, generalmente no van, pero aún así es un filtro muy bueno que evita que lleguen demandas a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que de por sí son muchas. Si hay voluntad del patrón de liquidarte. Hablamos de la Junta Federal Especial 56, del orden de 2.250 demandas al día de hoy vigentes. Bueno, a partir de ahí inicia el procedimiento. Estamos hablando del día de hoy con la Ley Federal del Trabajo actual, aunque hay procedimientos con la ley previa al 2012 que contempla los salarios caídos, que son todos aquellos que dejó de percibir el trabajador desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo. Ya habíamos comentado. Estos se cumplen si todos los salarios caídos, si tu demanda es anterior a la ley, en donde se pone un año. De noviembre de 2012. Si no, si es posterior, quedan topados a 12 meses o un año, y a partir de ahí hay un interés prorrateado a 15 meses, que prácticamente hablamos del 30% ¿Y cuál es el interés que salario. se cobra? ¿El del Bancomer? ¿El No, de está Banorte? establecido en la ley. Básicamente ¿La tasa del Banco de México? En resumen, es el 25% anual de 15 meses de sueldo. O sea, no dejan de crecer, de hecho, las condenas. Lo que pasa es que crecen a una cuarta parte de la velocidad a la que crecían. Es decir, para llegar a lo que crecían en un año de salarios caídos, ahora tienen que pasar 4 años. Ok. A partir de ahí, bueno, pues yo me formo en la Junta de Conciliación, presento mi demanda. La carga de trabajo de las juntas de conciliación, como no ha sido fortalecida presupuestalmente hablando a lo que ha crecido el empleo, que hablábamos del orden de 20 millones en el sexenio anterior de afiliados al IMSS, bueno, pues aquí se han quedado con el presupuesto de hace 6, 12 o 18 años. Por supuesto que te ves rebasado en ese momento y te programan la primera audiencia para dentro de 3 o 4 meses aproximadamente. Con la estructura que tiene, doy un ejemplo muy sencillo, la Junta 56, hablamos de 14 personas, teníamos una plática con el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, con el magistrado Alfredo Cuellar, y ellos tienen 5 salas con 14 personas cada una. La diferencia es que en su conjunto atienden a 500 expedientes, y aquí una sola junta atiende con la misma infraestructura de capital humano a 2.250. Y no me voy a la junta local, que cada junta especial atiende cerca de 4.000 demandas con una infraestructura similar. A partir de ahí hay una sola agenda. Esta agenda, pues si el día de hoy no llegamos a una conciliación, pues va a seguir caminando, por cada 3 o 4 meses se van programando las fechas. ¿Tú tendrás programadas audiencias ya para agosto tal vez? Tengo una de diciembre ya. De diciembre. Entonces, En Cancún. Entre más tiempo pasa en resolver la Junta de Conciliación estos asuntos, por un lado pues crece el valor de los juicios, el pasivo laboral, por otro lado el trabajador se desespera, y 3, hay posibilidad de que la empresa desaparezca, de tal suerte que si el juicio se llevan 3 o 4 años, al momento de que quiera cobrar el trabajador, la empresa ya desapareció. Me voy... ¿Qué es el riesgo si me corre un outsourcing? Es el riesgo, pero lamentablemente mismo, no me quisiera focalizar en la parte de los despidos injustificados, porque también se da con las afores, en los cuales, a mi parecer, no hay controversia. Yo voy a retirar mi saldo ahorrado, mi ahorro, mi dinero, y me dicen, aquí está su estado de cuenta, pero necesito un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje para que le devuelva sus ahorros. Entonces, pues va la gente a la Profedet, a partir de ahí presentan la demanda, y a partir de ahí de un juicio sumario que se debe resolver en 3 meses por la misma falta de presupuesto a las juntas de conciliación, se lleva tal vez 1 año o 2. Pero las personas que están en ese supuesto de retiro, en una tercera edad, que es cuando más necesitan de su ahorro, por eso ahorraron tanto tiempo, pues en ocasiones pues fallecen o traen algún tipo de enfermedad o alguna circunstancia paralela que no llegan a ver ese ahorro en vida. Igual, bueno, pues con la parte de designación de beneficiarios, que son problemas sociales
que van creciendo por una mala implementación del presupuesto solicitado, porque al final del camino aquí hay una sola sábana. ¿A quién le conviene que los juicios duren mucho? Esto que estoy diciendo no estoy inventando el agua tibia. No. Aquí la gente lo sabe. ¿A quién le conviene? ¿A los patrones o a los trabajadores? ¿Quién se está beneficiando de topar los salarios caídos? ¿Quién no? Entonces son puntos que tenemos que poner sobre la mesa, y lo que me llamó mucho la atención de este decreto fue que lo dejaron para un mejor momento. ¿Y cuál es el mejor momento? Porque al final del camino el trabajador ha dejado de creer en las instituciones, ha perdido motivación, deja de ser productivo, porque si yo traigo una camiseta que pues no sé quién es la empresa que me paga porque mi recibo dice otra cosa, a mí me tocó ver trabajadores con 13 o 14 empresas pagadoras por una misma relación de trabajo, que ha de ser sumamente complicado llevar ese orden para ir rotando a tantas empresas. ¿A cuál condenas? ¿A cuál emplazas? Simplemente, ¿a cuál emplazas para poder iniciar el juicio? Entonces el trabajador se ve desmotivado, deja de producir, hace como que trabaja porque hace como que le paga el patrón, y es un círculo vicioso del cual difícilmente vamos a salir. Sí ha habido algunos incentivos, hay algunos incrementos al salario mínimo general, pero bueno, es una deuda histórica, es una recuperación más que un incremento, porque llevábamos con esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos un mecanismo de control. Por más de 20, 30 años estuvo la misma persona a cargo, pero eso sí, el señor ganaba cerca de 180,000 pesos al mes. Entonces era muy fácil para él decir, pues que sube el 4% o el 4.5%, porque él no padecía y este salario no iba a la par de la inflación. Parte de las deudas que tiene esta reforma es que se revise la parte de las outsourcing, y si no se va a hacer esa modificación, esa reforma, porque implica todo un proceso legislativo, lo que se puede hacer es aplicar las sanciones que estipula a partir del artículo 990 y tantos, para sancionar a las personas morales que simulen este tipo de relaciones, y hacer solidariamente responsables a los que se beneficiaron de la relación laboral. Y hay unas multas bastante cuantiosas, e inclusive con la reforma de 2014 al Código Nacional de Procedimientos Penales ya se contempla el fraude a la seguridad social o los trabajadores como un delito en el cual las empresas y sus socios pueden ser responsables si no tienen cumplimientos de normas, pero es letra muerta el día de hoy. Poco a poco se irá reactivando esta situación, y hasta que empiecen a rodar las primeras cabezas, que esperemos que así pase, se irán alineando las empresas para ver cómo sí cumplo, en lugar de ver cómo le doy la vuelta a la ley. Bueno, un ejemplo y un punto en el que podríamos unir el derecho colectivo con el derecho individual, lo podríamos ejemplificar, pregunto, en la situación de Walmart, cuando los trabajadores deciden irse a la huelga y después la CROC aprovecha y empieza a afiliarlos para hacer el hilo conductor para suspender esa huelga o para la firma de un contrato colectivo. Bueno, eso es plenamente colectivo, ¿no? O sea, yo lo que te diría, más bien yéndome un poquito más atrás. No, porque en el caso de Walmart los salarios son mínimos, las condiciones laborales de trabajo son ínfimas, sobre todo en el área de verduras y de mariscos y de carne y de todo esto. Y ahí es en donde, ¿para qué te sirve un sindicato? Si el sindicato aprovechó solamente para hacer crecer a su número de afiliados por una parte. Por otra parte, para tener una nueva relación laboral con una empresa gigantota, ¿no?, que a él le conviene por lo que respecta a las cuotas sindicales que va a recibir. Y tercero, ¿hemos escuchado a un solo líder sindical de las centrales obreras más importantes que hable en contra de las outsourcing? No. ¿Uno que se queje del salario? No. ¿Uno que hable o pelee por las pensiones? No. Por las comisiones del... Bueno, yo me pregunto, Chilón, ¿tiene un caso tener un sindicato que no lucha por nada? ¿Que no hace nada? A eso es a lo que iba un poco, para plantear exactamente y para llegar a ese punto, ¿qué fue ya ahora en lo individual, como lo hicimos en la parte cuando hablamos del tema colectivo? En lo individual, ¿a qué se traduce esta reforma en la realidad? Hoy, y digo hoy porque todavía no entra en vigencia, aunque ya se entiende que está publicada, o ya es una realidad.
Hoy un trabajador, ¿qué hace cuando lo despiden? ¿No? A la calle, ¿no? Independientemente de las causas o no, si es justificado o no, pues simplemente a la calle cuando no le pagan su dinero. Él lo que hace es ir con un abogado particular o Un abogado laboral, sí. un abogado laboralista o, bueno, esperemos que sea así, si no con un charlatán, pero bueno, va con un abogado a final de cuentas porque es quien le puede dar una respuesta. Tinterillo se dice. Tinterillo, como lo que... a final de cuentas son simuladores del derecho, decía el doctor Burgoa. El punto es, o elijo ir con un abogado que a su vez lo que va a hacer es patrocinarme para presentar una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que depende del gobernador o del gobierno del estado o de la federación. Y cobrarme el 30%. Y cobrarme el 30%. O elijo ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ya sea local o federal, y la Procuraduría, sí, para quitarse trabajo, y para quitar trabajo es un filtro, y dice, oye, mandamos un citatorio que pues, no tiene fuerza obligatoria realmente, pero vamos a ver si se le ocurre al trabajador, al patrón a lo mejor negociar, y aquí a lo mejor lo matamos mediante un convenio, es chicle y pega. Si no, yo mismo, Procuraduría, tengo la obligación de ser tu abogado de oficio. Entonces yo te puedo, por llamarle de alguna manera, ¿no? Yo te puedo asesorar y llevar tu caso. Y llevar tu juicio gratis. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. ¿Por qué no? Pues si le va a pedir para las copias y pues para los gastos y para no sé qué. El tema era ese. Ahora, sí es cierto que la Procuraduría es un buen filtro, como lo dijo el maestro Sarti. ¿Por qué un buen filtro? Porque sí hay muchos patrones que al final aprovechan la oportunidad, porque es verdaderamente eso, te lo digo desde la parte patronal, es una oportunidad de conciliar y de cerrar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, ahora el mismo trabajador despedido, ahora no es que quiera o no quiera, ahora tiene que ir forzosamente a un primer filtro. ¿La Procuraduría? No, ahora se va a llamar, es un centro de conciliación. Este centro de conciliación, ¿por qué digo que es forzoso? De Almoloya a La Palma, exacto. Es la misma gata, ¿verdad? Porque es como si los obligaran a ir a la Procuraduría. ¿Por qué? Porque al final del día, si no llevan el papelito, así lo señala la reforma, si no llevan el papelito de haber agotado esa posibilidad, no le aceptan su demanda en el tribunal laboral en caso de que lo haga. Entonces, ¿cuál es la ruta al día de hoy? Todavía no, a tu auditorio, para que no se confundan, todavía no, hasta que entre en vigencia y creen esos órganos que ni siquiera existen, todavía apenas los van a construir. Entonces, es decir, legalmente ya existen, pero pues apenas los van a construir. Entonces, la saliva y el papel que aguanta todo. Exactamente. Vamos a tener que ir como trabajador ante esa instancia. Oiga, centro de conciliación, fíjese que me despidieron. No se preocupe, señor, ahorita le mandamos llamar a su patrón, porque además tiene que venir forzosamente. Qué bueno que usted vino, porque si no hubiera venido, no le aceptan su demanda en el tribunal. Perfecto. Mandan citar al patrón, a ver, va a haber conciliación. Bueno, y si mientras llegue ese centro van a la Procuraduría. De hecho, así va a suceder. Mientras llegue ese centro, van a seguir esa operando, alternativa. ¿no? Pero, bueno, ahora nos vamos sí con tus... Ahora, para precisar, vuelvo a repetir, la constitución de un sindicato beneficia a quienes lo constituyen. Eso marca la ley. Si un trabajador o 20 trabajadores dicen, ¿sabes qué? No nos conviene seguir desprotegidos, constituyen su sindicato de trabajadores. La ley lo permite. Con 20 trabajadores armas un sindicato y exiges un contrato colectivo de trabajo que defienda tus intereses. ¿De quiénes? De los 20 que lo constituyen. Ya el tema de la afiliación a confederaciones o federaciones, pues es otro tema, ¿no? Pero el sindicato... Pues sí, pero yo quiero ver que esos sindicatos de 20 y de 50 y de 1000 levantaran la voz. No hay. Que sabes cuál, te doy un ejemplo. El sindicato de taxistas de Quintana Roo creo que opera bien porque sí defienden y se manifiestan y hacen, pero para ellos. Sí, claro, pues, es un sindicato patronal. Esta modificación aplica patronales y obreros. Bueno, sí. Bueno, y no hemos hablado de los sindicatos de patrones, ¿no? Que también aplica, ¿no? ¿Cómo operan los sindicatos patronales? ¿No? Pero continuando con lo que decía Colunga, yo creo que beneficia esta reforma en cuanto a los tiempos. Habla, se corta más tiempos, el juicio es más oral y te dice que va a haber una única audiencia para desahogar esas pruebas. Inmediatamente vienen los alegatos y la resolución, la sentencia, nos quedamos como lados a verdad sabida y buena fe, así se van a dictar y va a ser oral. El milagro va a ser totalmente oral, dice la ley, la modificación que se hizo, que van a leer los considerandos por los cuales se dicta y los resolutivos solamente los puntitos. Y la parte importante de esto es que obedece a la justicia cotidiana. En ocasiones los propios abogados complicamos más las cosas.
Entonces, como yo voy En ocasiones. como yo voy a cobrar En ocasiones. un porcentaje No sé, aquí estoy, mire, yo quieta, rígida. un porcentaje del monto total recuperado, entre más gane mi trabajador, pues más gano yo. Entonces empiezo a inflar una demanda con un salario diverso al real, con prestaciones que no corresponden, hasta que se hace una demanda propiamente inviable para llegar a una conciliación. Y me tocaba a mí conciliar, decía, oye, ¿cuáles son sus pretensiones? Pues el 100%, incluyendo salarios caídos. Bueno, eso es el techo, eso finalmente es la demanda. ¿Tienes algún documento para acreditar el salario? No, pues no. Bueno, pues de ahí vamos descontando poco a poco los montos que están señalando. La empresa, pues una de las defensas es negar el despido y ofrecer el trabajo, cavan un hoyo para tapar otro, pero mientras está la Junta de Conciliación en medio, atendiendo, pero cuando tenemos esta instancia conciliatoria, en la cual pues preferentemente será sin abogado, sin alguien que esté interesado económicamente hablando, se puede facilitar para decir, oye, lo que realmente te corresponde a ti son estos números y te están ofreciendo en un pronto pago tal vez el 50%, el 70%, el 80%, no sé, ya cada quien lo decidirá, pero se le está apostando a que más del 50% de los expedientes queden ahí. Y la otra parte, bueno, pues ya saben finalmente que se va a llevar pues tal vez un año o algo. Sí, Dicen que más vale pájaro en mano que cientos volando. La parte que yo le veo una problemática es que se estipula que van a ser 45 días aproximadamente desde que yo presento mi queja o solicitud de conciliación ante el centro a que se llegue a una solución. Pero yo tengo 60 días para demandar, de tal suerte que si no llegamos a una conciliación prácticamente tengo 15 días para elaborar mi demanda. Y una forma muy sencilla es, pues no localizo al patrón, porque de patrón tengo a 10 pagadoras distintas, entonces pues ¿quién va a ser el bueno que se va a personar aquí? Y como mencionabas en el anterior corte, ¿a quién le beneficia esto? Porque tal parece que la señal que están dando es, pues pásenle al outsourcing, señores. ¿no? Trabajadores domésticos. Bueno, decíamos que toda madre de familia que trabaje y tenga un niño y quiera contratar los servicios de una trabajadora doméstica, pues se va a convertir en patrona a partir de esta reforma. Si yo tengo un muchacho que atienda a mis hijos en mi casa, tengo que darle seguro social, lo cual ahora como empleador tendría obligaciones patronales, ¿no? Eso es un tema importante y creo que es benéfico para la clase trabajadora, para los trabajadores, por supuesto, domésticos. Y ahí el Seguro Social todavía no implementa el esquema. Todavía dice que va a implementar, a ver de qué manera. El programa piloto ya salió. Sí, claro, de qué manera van a afiliar a estos trabajadores domésticos, ¿no? Yo creo que hay un retroceso ahí, porque todo trabajador tiene derecho a la seguridad social, es un derecho humano. Otro retroceso que se señala es que en los capítulos especiales del servicio doméstico, la jornada máxima para todos los trabajadores es de 48 horas, es decir, 8 horas diarias promedio. Aquí hablan de 12. Entonces, ¿por qué hay trabajadores de primera y por qué hay trabajadores de segunda? Sí, efectivamente, y bueno, creo que no es el requisito como tal de ser ama de casa, con hijo y demás, sino quien tenga una persona de servicio doméstico que le pueda ayudar, en automático, pues es patrón. Hoy lo es. Hoy lo es tal cual, sin embargo, muy pocos tienen un contrato individual de trabajo, son nulos los que lo registran ante el Seguro Social. Yo no sé si les convenga o no les convenga a ellas el afiliarse, porque bueno, también trae algún tipo de obligaciones hacendarias, porque no todas ganan el salario mínimo general. La parte de cómo voy a dar de alta, pues dicen, bueno, pues es muy fácil, métete a internet y por ahí en la página del instituto, en este programa piloto, bueno, pues no todo el mundo tiene acceso a una computadora, ¿no? O sabe utilizarla, puede tener acceso, pero no la saben utilizar. Y una serie de situaciones que poco a poco van a complicar. Se estima que son prácticamente 2,5 millones de personas domésticas. No, perdón. Estamos hablando de 2,5 millones en el programa piloto, que a partir de ahí hubo una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que es obligatoria, pero bueno, vuelvo al cómo. ¿Cómo lo vamos a implementar? Van a estar verificando casa por casa si hay o no hay. Si nosotros tenemos una persona de servicio doméstico, los lunes va con Pepe, el martes va contigo, el miércoles nos vamos a reunir para pagar la parte proporcional cada quien, o cómo lo vamos a manejar. Bueno, vamos partiendo de tus 2,5 millones. Esos los tendríamos que multiplicar mínimo por 4.
por todos los que se convierten en derechohabientes. Vamos a suponer que sea el marido o la esposa y 2 hijos, una familia chiquita, ¿verdad? Bueno, estás hablando de 10 millones de personas más al Seguro Social. Derechohabientes. Derechohabientes más al Seguro Social. ¿De cuánto tendrían que ser las cuotas patronales Claro. para poder, así, en una corrida de esas que hacen los actuarios, o no sé qué, Actuarios o financieros. para poder, de alguna manera, conciliar cuánto tendríamos que aportar los patrones para esos 2,5 millones y que tuvieran una atención, Fíjate entre que comillas, más o menos buena? Una. 2, en lugares como este estado, si hablas del salario mínimo, el salario mínimo, los servidores y las servidoras domésticos lo ganan en 15 días o en menos. No, en menos. En menos. Si alguien va por día a tu casa, el mínimo como que te cobra son 250 pesos. Si bien te va. ¿Sí? Si bien te va. Y no todo el día. Media hora, mediodía. Mediodía. O sea, de las 6 horas. 7 de la mañana y a las 2 de la tarde, señora, ahí se ve. Incluidos ahí en comida. Sí. O sea, ningún servidor doméstico trabaja por salario mínimo, ni por 2 salarios mínimos siquiera. Entonces, esto te acomoda ahí en un perfecto brete y según el programa piloto, la afiliación al seguro puede ser voluntaria por parte del propio servidor doméstico o a través de su patrón. Exacto. Yo quiero que me digas cuántas de las servidoras domésticas, pues en primera tienen acceso a la computadora, la saben usar, tienen la preparación para registrarse en el seguro, O la información. etcétera, etcétera. Y ahí te va, generaron su sindicato, ¿verdad? Hay un grupo de servidoras domésticas No le des que ideas. movió... No, ya, aquí hay un sindicato. No le des ideas a Pepe Juan. Aquí hay un sindicato, ya las entrevistamos y sí hay casos de grandes abusos, Claro, claro. de gente que no les da de comer bien, pero eso no se va a quitar con que los registres en el Seguro Social. Así es. O sea, tú los puedes registrar y les vas a seguir dando de comer lo que te sobre, o los frijoles, o van a seguir con jornadas de trabajo más largas. Sí, nadie los va a defender, esa es la verdad. Así, además, ¿se quieren ir a huelga? Y hay un punto importante en Quintana Roo. Y el registro, o sea, es una forma también de tener el registro de quienes deben pagar impuestos, porque si están ganando 10,000 pesos al mes libres de impuestos, pues se las van a atorar con los impuestos. Entonces yo me pregunto, ¿es eso hacerles un beneficio? Y tú sabes que hay muchas personas migrantes que entraron pues, con una situación no regular a México y que prestan servicios en distintas Así es. casas. ¿Qué va a pasar si aquí tengo que afiliar a esta persona y me va a costar más, desde luego, o contrato a una persona que no tiene papeles, que es lo que está pasando en Estados Unidos precisamente con nuestros hermanos paisanos, pues seguramente van a optar por la segunda opción. Aquí sucede, ¿sabes que hay una estadística no oficial de que el 30% de las trabajadoras domésticas son indocumentadas guatemaltecas? Aquí en Quintana Roo, sí. Y también el uso de la construcción. Sí. Pero te voy a decir una cosa, lo más grave de esto no es que estén aquí trabajando, sino que tienen hasta credencial de lector. Ah, bueno, eso sí, ya falsa. ¿Y quién, sí, y quién se las dio? O sea, y el acta de nacimiento y los papeles para que te puedan entregar la credencial de lector. Sí. Pero si tú estás aquí y quieres trabajar legalmente y vas a migración, nada más por la cartita son 50,000 pesos. Y si buscas un abogado para que te arregle, son entre 4 y por eso nadie quiere a 5,000 los abogados. dólares. Entonces, pues, ¿qué huele? ¿Han visto las colas en migración de cubanos y de toda esta gente que van además a la casa de enfrente a hacer quién sabe qué? Sí. Bueno. Y pues ahí suponiendo tienen sin la conceder explicación. que se haga, ¿existe la capacidad de respuesta? No, Yo tengo IMSS, tuve ISSSTE, seguro de gastos médicos mayores, doble, y termino en la farmacia del ahorro con mi consulta gratuita porque si no es por una cosa es por otra y terminan dándome la atención ahí, como hacen muchos, Es más fácil. inclusive extranjeros, ¿no? Yo creo que es a lo que le está apostando el IMSS. A final de cuentas, toda esta población ya tenía resuelto, bien o mal, de la forma en que pudiera, el tema de la atención médica de su familia y de su gente. Yo creo que le están apostando
al tema recaudatorio, porque al final de cuentas es meter a la formalidad a un grupo de 2,5 millones de personas que ni pagaban impuestos ni pagaban seguro social. Creo que ese es el gran engaño de este tema. Y el tema de la rotación, porque vienen demandas. Va a haber una constancia de que tú fuiste, como un vínculo laboral, y con la rotación que hay en muchos lados en este rubro en específico, van a saturar a los tribunales y a las juntas de conciliación. Eso es otro programa completo, ¿eh? Sí. Un comentario pequeñísimo. Se crea la ley de cautelar, es un tema muy importante. Dice que si se sospecha, o sea, que ya la autoridad podrá sancionar a un patrón por sospecha. En cuanto a seguro social. Si despides a una mujer que se sospeche, no, pero no está diciendo que esté embarazada, ya se comprobó, no, que se sospeche. Entonces va. Así puede ser una colitis y puede bueno, ser pues una eso. colitis, puede ser, no sé, entonces van No, bueno, pues por la colitis también te embarazas, ¿eh? No, bueno, eso dice la propuesta. Señores, algo muy rápido de 20 segundos para cerrar. Adelante, Pedro. Hay una excepción ahí al centro de conciliación, que seas una mujer embarazada y que te hayan despedido. Eso va directo a juicio. ¿Sí? Bueno, mi conclusión sería que, lejos de criticar y destruir esta reforma, es una oportunidad de replantear esa relación de obrero-patronal para buscar el cumplimiento como tal, porque no nos va a llevar a ningún lado el seguir evadiendo estas normatividades y muchas otras. Nuestra obligación como abogados está en asesorar a los patrones, en el caso el que lo hago yo, para que cumplan. Es decir, independientemente de cómo esté la estructura, ahora así es como esas son las nuevas reglas del juego, la nueva estructura, pues debemos hacer un esfuerzo para construir sociedad, para construir cumplimiento, para construir en pro de los derechos de todos. No debemos dividirnos, por el contrario, aprovechar esta nueva instrumentación, seguir las nuevas reglas, es lo que hay, y pues a cumplirlas en pro de que nos beneficiemos todos de esta nueva reforma. Aunque dentro de 2 años vengas y me digas fracasamos. Fracasaron, bueno. No, yo creo que la visión colectiva es muy importante. Toda reforma es buena. Hay que ponernos en los zapatos del patrón, también del trabajador, por supuesto, también en parte del gobierno. Y no olvidar que finalmente todos necesitamos de todos. Creo que estas reformas sí son muy importantes. Van a generar un cambio profundo en la relación obrero-patronal y sindical del país. Esperemos que sea para el bien de todos y creo que la madurez debe imperar, el diálogo, el acuerdo, siempre debe ser básico, ¿no? Entonces, antes de irnos a un procedimiento de huelga o marcha, ¿no? Creo que el diálogo es importante. Pues yo me quedo con una interrogante. Los pequeños, los medianos empresarios, si se cumpliera cabalmente, como lo mencionaste, con todos estos, ¿no? Das a tus empleados con el salario real, pagas el seguro social, pagas el Infonavit, pagas la licencia de funcionamiento, la recoja de basura, la renta, el IVA, no existirías. Es hacerle al cuento, es seguir ahorcando a los mismos con lo mismo. Y en ese ahorcamiento se llevan no a 2 millones de trabajadores domésticos, se llevan mínimo 60 millones de trabajadores en la economía formal y la informal, que son los que, al final de cuentas, pues pagamos el pato. Es por ello que ya ni la Virgen de Guadalupe quiere ser patrona de México. ¿Será por eso? Pues imagínate en relación laboral. Bueno, ahí de cualquier manera le entras con tu cuerno a la hora de ir a rezar. Muchísimas gracias por el favor de su atención. You are the sunshine of my life.